Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense, porque hoy nos vamos a sumergir en una historia fascinante. La revolución de la IA, Exacto. impulsada por un grupo de héroes casi desconocidos. Los verdaderos Transformers del mundo real. En 2017, mientras el mundo se maravillaba con los primeros asistentes de voz como Alexa y Siri, un pequeño equipo internacional en Google estaba a punto de cambiar las reglas del juego, Sí, ¿verdad? así es. En ese entonces la IA parecía estancada. Mm. Los traductores automáticos eran rudimentarios. Ah, Los asistentes de voz solo podían responder a comandos básicos. ajá. Y existía un temor palpable de que China nos superara la carrera por la IA. Claro. ¿Cómo era el panorama de la inteligencia artificial en aquel entonces? Bueno, el problema radicaba en que el software de la época era determinista, es decir, programado para seguir instrucciones fijas. Entiendo. Imagina una receta de cocina. Ah. Si te falta un ingrediente o cambias el orden, el resultado final no será el esperado. Claro. Con la IA sucedía algo similar. Los sistemas no podían comprender el lenguaje con la flexibilidad y la capacidad de adaptación del cerebro humano. Como si estuvieran limitados por un conjunto de reglas muy rígidas. Exactamente. Ya. Por eso, aunque tecnologías como Siri y Alexa comenzaban a popularizarse, aún estaban lejos de comprender realmente el lenguaje humano. Ajá. Y en medio de este panorama surge un equipo de 8 científicos en Google con una visión radicalmente distinta. Hablemos de Jacob Uscorit. El líder del grupo llegó a Google con la firme convicción de no seguir los pasos de su padre, un pionero en lingüística computacional. Interesante. Qué ironía. Curioso, ¿no? A veces la vida nos lleva precisamente por el camino que intentamos evitar. Es verdad. La rebeldía de Jacob lo impulsó a explorar campos como la traducción automática y los asistentes de voz, pero con una perspectiva innovadora. Y en este viaje se encuentra con Ilya Polosukin, un ucraniano, con una historia de superación increíble. Señor, ¿qué podemos decir de él? Ilya tuvo que sortear numerosos obstáculos desde su infancia para llegar a Silicon Valley. Su experiencia le dio una resiliencia y una capacidad de adaptación que serían fundamentales para el proyecto. Ambos inspirados por la película Arrival, donde extraterrestres se comunicaban con símbolos complejos que representaban ideas completas, se plantearon un desafío. ¿Y si la IA pudiera comprender el lenguaje de forma holística como lo hacemos los humanos? Exacto. Esa visión que en aquel momento parecía sacada de la ciencia ficción fue la semilla del Transformer, el modelo que revolucionaría la forma en que las máquinas procesan el lenguaje. Un equipo pequeño con una idea enorme. Pero antes de adentrarnos en el desarrollo del Transformer, hablemos del resto del equipo. Cada uno de ellos con una historia de perseverancia única. Sin duda, Ashish Vaswani, un prodigio que terminó 2 carreras universitarias a los 16 años. Nikki Parmar, quien a pesar de que le cancelaron su crédito para estudiar en Estados Unidos, logró abrirse camino en el mundo de la IA. Aukas Kaiser, el veterano del grupo que vio el potencial en Idan Gómez, un joven becario sin doctorado, pero con una pasión desbordante, e Elon Jones, quien pasó del desempleo a Google. Increíble. ¿Verdad? Un crisol de talento y determinación. Y este equipo, con su visión revolucionaria, se enfrentó a un enemigo formidable: Así. el escepticismo y la resistencia al cambio dentro de la propia Google. En serio. Google, una empresa conocida por su innovación, se resistía al cambio. Aunque parezca paradójico, sí, Matt Kelly, un alto ejecutivo, no ve futuro en el proyecto. Incluso el padre de Jacob dudaba de que la atención global en la que se basaba su idea fuera viable. En aquel entonces las redes neuronales recurrentes, RNN, eran el enfoque dominante en IA. ¿Y cuál era el problema con las RNN? Las RNN procesan la información secuencialmente como si leyeran una frase palabra por palabra. Imagina intentar entender una película viendo un fotograma cada 5 minutos. Te perderías la trama completa. Aunque se intentaron mejorar con la memoria a corto plazo, el STM, aún no eran lo suficientemente eficientes para procesar textos largos y comprender el contexto con profundidad. Entonces el equipo de Jacob buscaba una forma de que la IA leyera y comprendiera el lenguaje de una forma más holística, ¿verdad? Exactamente. Querían que la IA pudiera leer como un adulto captando el significado global del texto, no como un niño decodificando palabra por palabra. Y ahí es donde entra en escena el Transformer. ¿En qué consistía este nuevo modelo? ¿Qué lo hacía tan diferente? A diferencia de las RNN, el Transformer procesa bloques enteros de texto en paralelo como si fuera un lector veloz capaz de absorber información a gran velocidad. Además, realiza un análisis en 2 pasos. Primero comprende el texto completo y luego genera un mapa de relaciones entre las palabras, una especie de red de significado que le permite comprender el contexto con mayor precisión. Suena revolucionario. Y para probar su concepto, ¿en qué se enfocaron? Decidieron abordar un problema clásico de la IA: la traducción automática.
Específicamente se centraron en la traducción del inglés al alemán, utilizando el estándar BU, una métrica que compara la calidad de una traducción hecha por una máquina con una hecha por un humano. ¿Y cuáles fueron los resultados? Sorprendentes. Incluso con solo 12 horas de entrenamiento, su modelo básico superó a todos los sistemas de traducción existentes. Y el modelo más avanzado con 3 días y medio de entrenamiento rompió todos los récords, incluso superando en algunos casos la calidad de las traducciones humanas. Un éxito rotundo. Imagino la emoción del equipo. ¿Y qué hicieron con este descubrimiento? Decidieron presentarlo al mundo. Eligieron la conferencia Neural Information Processing Systems, una de las más prestigiosas en el campo de la IA, que se celebraría el 19 de mayo de 2017. Esa fecha límite se convirtió en un motor de innovación. La presión les obligó a convertir su idea en un modelo funcional listo para ser presentado al mundo. Pero para dar ese salto necesitaban a alguien con un talento especial. A alguien que pudiera materializar su visión. Sí, Cuéntanos más. necesitaban a alguien que pudiera conectar su código con el hardware, alguien capaz de reducir su visión a la realidad. Y aquí entra en escena Noam Shazer, una leyenda en Google, creador del famoso "quizá quisiste decir", que nos ha salvado tantas veces en las búsquedas. Noam Shazer. El genio detrás de esa función tan útil. Increíble. ¿Cómo se unió al equipo? El destino o la casualidad lo reunió en la cafetería del edificio 1965 de Googleplex. Noam escuchó la idea de Jacob y su equipo y quedó fascinado. No solo eso, Noam tenía un talento innato para conectar el código con el hardware y gracias a él el Transformer dejó de ser solo un traductor de idiomas. ¿Qué quieres decir? ¿Qué más podía hacer el Transformer gracias a Noam? Con la ayuda de Noam, el equipo expandió el alcance del Transformer, más allá del texto. Comenzó a generar imágenes, melodías, poemas, casi cualquier tipo de contenido. Parecía que habían encontrado la piedra filosofal de la IA. Espera. ¿Cómo es posible que un modelo diseñado para la traducción pudiera generar imágenes o música? Buena pregunta. El Transformer no estaba limitado a un solo tipo de dato. Su capacidad para analizar y comprender patrones se extendía a cualquier secuencia de información, ya sea texto, imágenes o sonido. Es como si hubieran descubierto un lenguaje universal para la inteligencia artificial. Entonces el Transformer podía aprender de cualquier tipo de información. Eso es realmente revolucionario. Exacto. Y este avance se logró gracias a un equipo pequeño, ágil y enfocado a lo que nos enseña una valiosa lección. A veces la innovación surge con mayor facilidad en grupos reducidos que en grandes estructuras burocráticas. Claro, la agilidad y la libertad para experimentar son claves para la creatividad. Precisamente. Y con la fecha límite de la conferencia acercándose, el equipo trabajaba sin descanso. Aidan, el más joven, se dedicó a optimizar el modelo buscando simplificarlo al máximo. Y para su sorpresa, cuanto más lo simplificaban, mejor funcionaba. Qué curioso. Es como si la complejidad no fuera siempre sinónimo de eficiencia. ¿Y qué pasó con el paper para la conferencia? A pocos minutos de la fecha límite, Nicky recibió los últimos datos de la traducción inglés-francés. Habían pulverizado todos los récords. Con el corazón en un puño enviaron su trabajo titulado Attention is all you need, inspirado en una canción de los Beatles. Attention is all you need. La atención es todo lo que necesitas. Un título sencillo pero poderoso que refleja la esencia de Transformer. ¿Cómo fue la presentación en la conferencia? El 6 de diciembre de 2017 presentaron su trabajo con un póster modesto casi perdido entre la multitud. Al principio pasó desapercibido, pero poco a poco la gente comenzó a golparse, el interés crecía, hasta que el equipo de seguridad tuvo que sacarlos del edificio porque ya era de noche. Increíble. La revolución del Transformer había comenzado pero de forma silenciosa, casi como un susurro. ¿Y qué pasó con Google? Reconocieron el potencial de este descubrimiento. Aquí viene la parte más irónica de la historia. Google, la cura de esta revolución, no se dio cuenta de lo que tenía entre manos. ¿Cómo es posible? ¿Por qué Google no supo aprovechar esta innovación? Sus sistemas actuales les funcionaban a la perfección. ¿Para qué cambiar? Estaban atrapados en el dilema del innovador. Ese fenómeno que describe cómo las grandes empresas cegadas por su propio éxito son incapaces de ver las innovaciones disruptivas que están a punto de cambiar el mundo. Es decir, que se acomodaron a lo que ya conocían y no supieron ver más allá. Exactamente. Mientras tanto, al otro lado de Silicon Valley, alguien sí que estaba prestando atención. Sam Altman de OpenAI, él asistió a una charla de Noam Shazer y lo vio clarísimo. Dejó todo lo que estaba haciendo y se lanzó de cabeza al desarrollo de GPT-1 a GPT-2. Mientras Google dormía, otros estaban despiertos. ¿Y qué pasó con los creadores del Transformer? Frustrados por la falta de apoyo en Google, uno tras otro empezaron a abandonar la empresa. Decidieron buscar nuevos horizontes donde su visión pudiera florecer.
Un éxodo de mentes brillantes que se negaron a dejar que su idea se perdiera en la burocracia corporativa. ¿Qué fue de ellos después de Google? Cada uno siguió su propio camino dejando una huella imborrable en el mundo de la IA. Noam Shassir, nuestro Gandalf, fundó Character, IA donde puedes conversar con personajes históricos o crear los tuyos propios. Una idea tan innovadora que Google terminó comprándola por una suma millonaria. Vaya ironía. Qué curioso. A veces las grandes empresas se dan cuenta del valor de una idea solo cuando la ven triunfar fuera de sus muros. Es cierto. Y hablando de triunfos, Ashish Vaswani y Nikki Parmar fundaron Adept AI, una empresa que fue adquirida por Amazon por $1,000 millones. Y luego crearon Essential, AI que utiliza la IA para automatizar tareas. Es fascinante ver cómo una sola idea puede ramificarse en tantas direcciones. ¿Y qué hay de Gecko, el líder del grupo? Jacob Uscorit, con su empresa Biotric, está utilizando la IA para diseñar moléculas para vacunas y medicamentos. Imagina el impacto que esto puede tener en la salud global. Y por cierto, su padre, el experto en lingüística computacional, que al principio dudaba el proyecto, ahora es consejero de Biotric. Qué bonito. Un final feliz para esa historia familiar. Y el resto del equipo. Aylon Jones, con su empresa Sakana. AI está explorando la inteligencia artificial inspirada en la naturaleza. Sus modelos incluso redactan papers científicos. Aidan Gómez, el Benjamín del equipo, fundó Cohere, que crea modelos de IA para empresas, y está valorada en miles de millones de dólares. Elia Polosukin, el primero en dejar Google después de presentar el Transformer, creó Air Protocol, una plataforma blockchain donde millones de personas contribuyen con datos y código. Impresionante. Cada uno de ellos ha encontrado su lugar en esta revolución de la IA. Y para completar el círculo, Lucas Kaiser se fue a OpenAI, donde contribuyó al desarrollo de GPT 3.5, GPT 4 y GPT 5, justo donde estaban los mejores Transformers. Es como si el destino los hubiera guiado a cada uno hacia su lugar en esta revolución de la IA. Una historia increíble de talento, perseverancia y un poco de suerte. Y aunque la mayoría de ellos abandonaron Google, su legado perdura. El Transformer se ha convertido en la base de la IA moderna, no solo en Google, sino en todo el mundo. Es verdad, el Transformer está presente en muchísimas aplicaciones que usamos a diario. Piensa en el AlphaFold, el programa que ha revolucionado la biología al predecir la estructura de las proteínas, o en los coches autónomos que están cambiando nuestras ciudades. Y por supuesto, ChatGPT, que ha puesto la IA al alcance de todos. Todo esto gracias a un pequeño equipo de 8 personas que con una idea revolucionaria y mucha perseverancia cambiaron el mundo. Sin duda. Y nos deja con una pregunta. ¿Qué otras ideas imposibles se están gestando en este momento en algún rincón de un laboratorio, una startup? Es emocionante pensarlo. Y nos recuerda que a veces las ideas más disruptivas vienen de lugares inesperados, de personas que se atreven a desafiar lo establecido. Y quizás escuchando esta historia te inspires para perseguir tus propias ideas locas, incluso si al principio nadie cree en ellas. Porque al final, como dice el título del paper, que lo cambió todo. Attention is all you need. La atención, la pasión, la perseverancia son las claves para hacer realidad cualquier sueño, por imposible que parezca. Es realmente inspirador pensar en cómo este pequeño grupo con una idea revolucionaria logró cambiar el mundo. Y su legado Sí. Su legado sigue expandiéndose. El Transformer no solo ha impulsado la investigación en áreas como la biología Claro. y la conducción autónoma, sino que también ha democratizado el acceso a la AI. Hablas de herramientas como ChatGPT que permiten a cualquier persona interactuar con la AI de una forma natural. Exacto. El Transformer ha abierto las puertas a un nuevo mundo de posibilidades. Es increíble. Y apenas estamos comenzando a explorar su potencial. Es emocionante pensar en lo que nos depara el futuro, quizás dentro de unos años. Recordaremos esta historia como el punto de inflexión que marcó el inicio de una nueva era. Y quién sabe, tal vez tú, si escuchando esta historia, te sientas inspirado a desarrollar tus propias ideas, a desafiar lo establecido, a convertirte en el protagonista de la próxima revolución tecnológica. Porque al final, como bien dice el título de aquel paper visionario, attention is all you need. Exacto. La atención a las ideas que pueden cambiar el mundo, la atención a las oportunidades que se presentan ante nosotros y la atención a nuestro propio potencial para hacer realidad lo que hoy parece imposible. Esa es la verdadera lección de esta historia. Sí. Que la innovación no tiene límites, que las ideas más disruptivas pueden surgir de los lugares más inesperados y que todos tenemos la capacidad de dejar nuestra huella en el mundo. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la revolución de la IA. Esperamos que esta historia te inspire a seguir aprendiendo, explorando y creando. Hasta la próxima.